Muy buenos días, amada Iglesia El Shaddai y todos los amigos que escuchen este mensaje. Un feliz sábado. Espero que en las sagradas horas del Día del Señor estén disfrutando de su reposo sabático y que grandes bendiciones de Él puedan estar siendo derramadas sobre vuestras vidas y sobre nuestras amadas familias. En el día de hoy vamos a estudiar un tema bíblico sobre el gozo del cristiano. La Biblia pone de manifiesto que ciertamente el gozo es una característica propia de la vida de Dios, del carácter de Dios. Es mostrado como una virtud que emana de Dios mismo y que ciertamente quien de mejor manera describió e ilustró y vivió y dejó ejemplo del gozo verdadero fue su Hijo cuando estuvo en este mundo como ser humano. Vamos a pasar revista algunas declaraciones de la Santa Palabra que nos muestran, ¿cierto?, cómo es Dios como verdadera fuente no solo de vida, sino también de gozo para toda su creación. Vamos a tener como punto de partida dos citas de un libro muy pequeño que está directamente relacionado con la palabra de Dios, que para mí es como la segunda Biblia y para muchos cristianos adventistas. Me refiero a ese libro escrito por Elena de White llamado El Camino a Cristo. En el párrafo inicial de su libro, Elena de White escribió por el Espíritu Santo las siguientes sencillas pero magistrales palabras. Ella dijo: la naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Es decir, aun cuando la naturaleza, ¿cierto?, muestra efectos de degradación, del peso de la maldición que cae sobre el planeta en rebelión como es la Tierra, la humanidad, ¿cierto? Vemos sufrimiento, eso es innegable, pero la naturaleza con sus leyes maravillosas, ¿verdad?, revelan que hay un autor del bien que sostiene este mundo, que sostiene la vida, que sostiene las leyes naturales, que estableció las estaciones del año, que controla el viento, controla el aire, que controla la naturaleza, que da vida a todo lo viviente. Él es cierto, la naturaleza en sí revela lo que es su autor, Dios, nuestro Padre. Pero también la revelación, es decir, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Luego dice la mensajera de Dios: nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Qué cosa más maravillosa. El sol, la lluvia, que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares, los valles, todos hablan del amor del Creador. Y es Dios quien en su amor, ¿cierto?, y suficiencia suple las necesidades diarias de todas las criaturas, ¿verdad? Y por eso es que luego, citando una declaración del salmista, dice que todos los seres vivos, ¿cierto?, esperan en Él, y llenen su amor y misericordia, les da su comida a su tiempo, y abre su mano y colma de bendición, ¿cierto?, a todo ser viviente. En la página 76, la sierva de Dios nuevamente declara lo siguiente en relación con Dios como fuente de vida. Dice ella: Dios es la fuente de vida, luz y gozo para el universo. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, las bendiciones descienden de Él a todas las criaturas vivientes. Por supuesto, Dios creó todas las condiciones para compartir su gozo con toda su creación. En otras palabras, Dios sufre, como dice el apóstol Pablo, con los que sufren, y llora con los que lloran, porque es su deseo como Padre de todos nosotros que sus hijos ciertamente experimenten, vivan una vida de gozo, ¿ya? El gozo está asociado, por supuesto, directamente con la alegría,
con el contentamiento, con el júbilo, la dicha, con el placer sano, el goce, ¿cierto? Eso que le da dulzura, ¿cierto?, a la vida. Es lo contrario, ¿cierto?, a la tristeza, al dolor. Y Dios quiere que sus hijos, nosotros especialmente, los seguidores de su Hijo, ¿cierto?, los discípulos de Cristo, podamos experimentar, ¿cierto?, o vivir en experiencia permanente, cotidiana, una vida con gozo, con alegría y paz. La Biblia refiere muchas declaraciones sobre el gozo. El gozo de Jehová es vuestra fuerza, dijo Nehemías a la multitud allí cuando estaban emprendiendo una obra de la reconstrucción de la destruida ciudad de Jerusalén. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, declaró en el contexto de una parábola de los talentos, diciendo que a sus fieles hijos llegará el día, la hora, cuando Él les dirá: entra en el gozo de tu Señor, porque el gozo es parte de la vida de Dios y Él quiere que sus hijos puedan vivir algún día en un reino, en un mundo donde el gozo será perfecto. Pero aún aquí, estando en este mundo en rebelión, de sufrimiento, de dolor, de maldad, de sinsabores, a veces de profundo dolor, el Señor quiere que sus hijos puedan experimentar el gozo, ¿cierto?, de la vida, y el gozo que está asociado a muchas cosas que yo espero tocar algunas de ellas en esta reflexión. En Hebreos 2:12 dice que el Señor, cuando el Padre, ¿cierto?, al conversar con su Hijo, vieron que se podía lograr la victoria sobre el poder del pecado. Dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. En otras palabras, revela que el Señor Jesucristo, para que tuviera el gozo, digámoslo, pleno, total, absoluto en el marco del plan de salvación, Él veía que algún día se lograría muchas victorias de personas salvadas, redimidas, libertadas, restauradas del poder del pecado y llevadas a su reino eterno y celestial, a todos aquellos, ¿cierto?, que creyeran en Él y lo aceptaran como Salvador personal. Cuando también estuvo acá en la tierra antes de morir, le dijo en reiteradas ocasiones a los discípulos: ustedes tienen que permanecer en mí y yo en vosotros, para que ustedes, ¿cierto?, tengan una vida de victoria sobre el poder del mal. Yo les he dado a conocer mi palabra para que vuestro gozo esté en vosotros y vuestro gozo también sea cumplido. Mi gozo esté con ustedes y el gozo de ustedes de algún día estar en mi reino, ¿cierto?, se cumpla en la vida de todos los discípulos. Cuando oró en su oración sumo sacerdotal al Padre, le dijo al Padre en parte de su oración: Padre, les he revelado tu palabra para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Es decir, el Señor le aseguraba que era su gozo de alguna manera traspasado, ¿cierto?, a la vida de sus discípulos fieles, lo que le iba a dar sentido y gozo pleno a la vida de los discípulos. ¿Qué cosas hacía Cristo para que Él fuera un ser que estuviera lleno de gozo y fuera para el ser humano, ¿cierto?, la cercanía de esa fuente de gozo eterno que es nuestro Padre, pero que también está en Cristo, nuestro buen Salvador? Elena de White dice en una magistral cita: el mayor gozo de Cristo era hacer la voluntad de su Padre. ¡Qué maravilloso! Ese hombre, ¿cierto?, llamado Jesús de Nazaret, ese gran maestro Galileo, el gran, ¿cierto?, Hijo del Hombre, dice que se gozaba, ¿cierto?, en su alma, como ser humano, en hacer la voluntad de mi Padre, decía él, de Dios. Y también Elena de White dice en el Camino a Cristo, en la página 76,
Nuestro Salvador se gozaba en levantar y redimir a los hombres caídos. En otras palabras, en el hacer, en el obrar de Cristo, en un obrar de amor, en un servicio abnegado, en un servicio de redención, de liberación, de ayuda, de apoyo, de auxilio, ¿cierto? Era su gozo. Y hermano, nosotros también debemos imitar, ¿cierto? Este ejemplo de nuestro Salvador para que experimentemos ese gozo especial que emanaba o que tenía nuestro Salvador glorioso. Cuando Él nació en la tierra, el ángel Gabriel, al visitar a los pastores que cuidaban las ovejas allí en las vigilias de la noche, ¿cierto? En las colinas de Belén, les habló y le dio, ¿cierto?, las buenas nuevas que Él traía, con un maravilloso mensaje tan conocido y que nosotros solemos recordarlo de manera especial, ¿cierto?, para Navidad. Pero le dijo estas palabras: no temáis, le dijo, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas de gran gozo? Que haya nacido en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Vayan, le dijo, y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y los pastores fueron, ¿cierto? Y vieron una escena aún más gloriosa, no solo al ángel Gabriel, que les comunicó tan gozosa noticia, sino que vieron, ¿cierto?, cómo los cielos allí en las colinas de Belén se llenaron de un resplandor indescriptible, porque una multitud de ángeles apareció acompañando a Gabriel y alabando al Creador por la gozosa noticia que había sido traída a los pobres mortales. Allí está la fuente de nuestro gozo, querida iglesia, en nuestro Padre eterno y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que acercó al Padre para que estuviera con nosotros, porque Él se hizo, como dice la profecía, y como lo pone de manifiesto, ¿cierto?, en el registro de Mateo, al nacer en esta tierra, dice que se hizo Dios con nosotros. Se le llamó también Emmanuel, que quiere decir precisamente Dios con nosotros, un Dios no solamente trascendente, glorioso, excelso, soberano, sino un Dios cercano, ¿cierto?, que está junto a sus hijos y que vino a nacer como un bebecito, ¿cierto?, en esta tierra. Ahora, ¿cómo nosotros, los creyentes en Cristo, sabiendo que Él es nuestro Salvador y Señor, podemos tener el gozo en un mundo de tantos problemas, de tantas luchas, de tantas dificultades, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta congoja y pesares y lágrimas que vemos por doquier? Bueno, mientras estemos aquí en la tierra, nunca nuestro gozo va a ser pleno, total, absoluto. Nunca. Pero tendremos gran gozo. Es decir, si es verdad que a veces vamos a tener momentos duros, momentos de dificultad, donde en nuestras limitaciones humanas, ¿cierto?, afectados a veces por las pruebas, por el dolor, por alguna aflicción, a lo mejor podemos llorar de pena, sin embargo con esperanza, ¿verdad? Y el gozo de Cristo está allí en el fondo del alma. Por eso tenemos que mirar a Cristo, confiar en Él, contemplar su rostro, contemplar sus obras de amor, seguir su ejemplo, y nosotros experimentaremos cada día gradualmente, más profundamente, ese gozo, y algún día se cumplirá en plenitud. Cuando Juan el Bautista declaró, ¿cierto?, estas palabras magistrales, Juan Bautista dijo, bueno, estas son palabras en un diálogo que se produce allí, porque dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Pero Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces hubo, dice, una discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo. Y el Señor escuchó algo que lo alegró mucho. Alguien le dijo: maestro, Juan bautiza más que usted.
Y Jesús se alegró por eso. Y sin embargo, cuando Juan recibió la noticia de las grandes obras trascendentes de Cristo, fueron dichas estas palabras: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que os dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, dijo Juan el Bautista. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente con la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dice Juan. Es necesario que él, el Maestro, Jesús, crezca, su ministerio, sus obras, el conocimiento ante la gente, y que yo mengüe. Juan, cierto, era un hombre de Dios, y él reconoció, cierto, de que su gozo estaba cumplido al ver que Cristo crecía, cierto, y sus obras eran aún mayores que las que él hizo. Eso es lo que debe traer gozo también a nosotros los hijos de Dios, cuando vemos que la obra del Señor, cierto, crece, ¿verdad? Cuando nuestros hermanos crecen, cuando familias, ya sean parientes nuestros, vecinos nuestros, les va bien, nosotros debemos alegrarnos de eso, y eso, cierto, es parte de nuestro gozo. Pero Jesús dijo en Juan 15:11 estas palabras magistrales, cierto, en un contexto cuando el Señor habló de la necesidad de permanecer en él, cierto, usando la figura de la vid para representarse. Y él dijo estas palabras, cierto, maravillosas: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cristo asegura que él, cierto, tiene un gozo especial, pleno, cierto, quizá podríamos decir en el marco del plan de salvación no totalmente absoluto, porque él quisiera, cierto, que todos sus hijos sean salvos, cierto, y vengan al conocimiento de la verdad y se salven, acepten, cierto, su propuesta de amor. Pero a causa de que muchos rechazan, por supuesto eso, cierto, hace, podríamos decir, sufrir el corazón de nuestro Señor Jesús. Pero Él quiere compartir su gozo con todos nosotros. Esto se reitera también en su oración sacerdotal, cuando le dice al Padre: Padre, yo les he dado tu palabra para que mi gozo pueda estar con ellos. Y en Hechos 13:52 nosotros encontramos una declaración realmente maravillosa, cuando los discípulos, cierto, salieron en viaje misionero, en diferentes direcciones predicando el mensaje del Cristo resucitado. El Espíritu Santo llenaba la vida de estos hombres y eran poderosos testigos, cierto, de la verdad, y tremendos y poderosos heraldos para proclamar con una fuerza, cierto, que nada la podía detener, el mensaje del Evangelio de la salvación de Dios en Cristo Jesús para todos los creyentes. Y como el Evangelio avanzaba aún en medio de las persecuciones, cierto, de las amenazas, de los castigos, dice que los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo era sobre ellos. En otras palabras, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, en medio incluso de algunos martirios, la iglesia dice que estaba gozosa porque estaba llena del Espíritu Santo. Nosotros también, querida iglesia, para que podamos experimentar el gozo verdadero, ¿cierto?, en nuestro vivir, ¿cierto?, cotidiano, en nuestro obrar, en nuestro servicio, nosotros por supuesto que tenemos que entender que necesitamos la presencia de la tercera persona de la divinidad con nosotros, viviendo en Cristo y viviendo y andando en el Espíritu. El Espíritu debe morar con nosotros. A través de la carta que escribió Pablo a los romanos, él refiere, ¿cierto?, una declaración de un profundo significado espiritual. Él dice lo siguiente allí en Romanos 15:13: y el Dios de esperanza, dice él, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué declaraciones más bellas, querida iglesia! ¡Qué palabras llenas de sabiduría y de poder de Dios! Cuando el apóstol le recuerda a la iglesia: por favor, iglesia,
El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Nosotros somos seres humanos que creemos en el Evangelio de la salvación, en nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios que es de esperanza tiene el poder para llenarnos de gozo y paz en esta experiencia de fe, en este caminar cristiano, en esta experiencia espiritual. Y dice, para que nosotros abundemos en esperanza por medio del Espíritu Santo. Ahora, a través del apóstol también, cuando escribe a los Gálatas, a la iglesia que estaba allí en Galacia, en el capítulo 5, en el verso 22, dice, hablando el apóstol Pablo aquí en este contexto de los frutos de la carne, los versículos que preceden a este que voy a leer, y luego contrasta a él van los frutos del Espíritu, es decir, la obra del Espíritu Santo en la vida del discípulo de Cristo. Hace esto, dice él textualmente, mas el fruto del Espíritu es amor, en primer lugar es amor, y luego como segundo fruto el apóstol Pablo dice gozo. Es decir, la primera evidencia del discipulado cristiano ciertamente es el amor. Eso está clarísimo. Si un cristiano profesa ser cristiano y no ama a Dios y no ama a su prójimo, simplemente niega la verdadera esencia de la fe. Pero después del amor, el apóstol Pablo coloca el gozo y luego la paz y después otros frutos más que todos nosotros conocemos. Menciona la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿cierto? Etcétera. Hermanos, el Espíritu Santo es el único que puede traer al corazón de los hijos de Dios el gozo de Dios, el gozo de Cristo, ¿cierto? A nuestras almas. ¿Qué decía Elena de White? Dios es la fuente de vida, luz y gozo para todo el universo. Para mí, para usted, para todos nosotros la Iglesia Adventista, pero para todo el mundo cristiano y para todo ser humano que esté dispuesto a creer en el Señor, en su revelación, en sus promesas, en su palabra y responder al llamado de bondad, de ternura y de amor que le extiende bondadosamente a todo ser humano. Y es la voluntad de Dios que no solamente, hermanos, nosotros, ¿cierto?, experimentemos el gozo, la creación animal. Ellos tienen su forma de contentamiento, expresan su alegría. Yo me acuerdo cuando era niño, viví, como ustedes saben, hermano, hasta los 12 años en el campo. Me gustaba mucho porque estuve algunos años cuidando ovejas y chivos. Y cuando nacían los chivitos llegábamos a tener hasta 150 chivos nuevos. Y recuerdo que le colocábamos en medio del corral unos enormes troncos. Y los chivitos se subían arriba y saltaban y se tiraban uno encima del otro, jugaban de una manera espectacular. Yo me acuerdo que me ganaba en medio de ellos, me escondía mi cabeza hacia la tierra, ellos me golpeaban por este lado, por el otro, yo les golpeaba, los tocaba, y era una dicha, una alegría que es difícil de describir. Ellos expresaban su contentamiento. Aún los perros, aún los gatos, aún, miren, las avecillas, al cantar, ellos expresan su contentamiento a alguien que le da la vida. Todo fue hecho para vivir una vida, no para sufrir. Todo escapa, todo huye de la amenaza, de la amenaza de daño o de destrucción, porque Dios quiere que todos puedan vivir una vida que tenga contentamiento en su forma, ¿cierto? En el caso de los animales, en su instinto, en su condición de animal. Nosotros de una manera aún superior, y están dadas toda la instrucción, la fórmula, mi querida iglesia, para que nosotros experimentemos el gozo verdadero como cristianos, como adventistas. En algún momento, un niñito que viajaba con su padre, según la historia que escuché yo hace algunos años, viajaban en un auto en una de las rutas hacia el sur de Chile. Y a orilla del camino, cuando todavía no estaba esta ruta doble que hay ahora, había justo un caballo
¿cierto? Que su cabeza la tenía levantada sobre unos alambres que habían ahí. Y el niñito, muy curioso, le llamó la atención y le dijo, papito, 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 él iba manejando el papá, ese caballo parece que es cristiano. Y el, el papá se quedó pensando por qué el niño dijo eso. Y le preguntó después, oye, le dijo, hijo, ¿por qué tú dijiste que el caballo era cristiano? Porque tenía una cara así tan larga, dijo el niño. Y el papá quedó reflexionando y dijo, qué extraño, nosotros no tenemos que tener la cara larga, sino tenemos que tener un rostro de paz y de gozo intrínseco, porque tenemos una esperanza bendita, trascendente, que nos llena de gozo y de alegría, de saber que este mundo de dolor y de sufrimiento es solo perentorio y pasajero, y que muy pronto las promesas de Dios se cumplirán en plenitud. Y todos los creyentes en Cristo, los que se aferran a Él y a su promesa, y viven en relación con Él, tendrán el gozo superior de ser llevados a un reino donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, y donde entraremos a disfrutar lo que el Señor Jesús le dijo al siervo fiel, cuando le habló y le dijo, cierto, allí en la parábola, bien buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nuestro mayor gozo será estar al fin junto a nuestro Padre y junto a nuestro Señor y Dios. Pero mientras esperamos el día de la venida del Señor, hermanos, experimentemos cada día, primero como hijos del Señor, como discípulos, ¿cierto? Lo que Cristo dijo, que su gozo superior era que sus hijos anden en la verdad, según está registrado allí en 3 de Juan, versículo 4. Que sus hijos trabajen por la felicidad de otros, en ayudar con un espíritu de disposición santa, de abnegación, ¿cierto?, a nuestros semejantes. El gozo de la comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Que disfrutemos cada día también del gozo de una conciencia en paz, de una conciencia libre de culpa, porque derramamos nuestros pesares y nuestras equivocaciones, nuestros pecados a los pies de aquel que es la fuente también, no solo del gozo, sino también del perdón, que es Cristo nuestro buen Salvador. El gozo, por otro lado, del deber cumplido, es decir, cuando se nos pide una responsabilidad, cumplámosla, porque si nosotros lo hacemos bien, nuestro corazón, nuestra alma, ¿cierto? Y nuestra conciencia nos ayudará, ¿cierto? Para que nosotros tengamos esa satisfacción de haber hecho algo bien, y eso también se sumará al gozo intrínseco que nosotros experimentamos y tenemos, porque tenemos a Cristo presente en nuestras almas. Y por otro lado, ¿cierto?, lo superior, el gozo de la esperanza bienaventurada, de que algún día la victoria será definitiva, ¿cierto?, sobre el poder del pecado y sobre también el poder de la muerte. Algún día escucharemos de Cristo mismo estas palabras, mi hijo, mi hija, entra en el gozo de tu Señor. Así que digamos como Juan y los redimidos, cuando allí en Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la Iglesia y la Nueva Jerusalén se han preparado para ser el hogar eterno de los salvados. Digamos como tantos discípulos lo dijeron en otro tiempo, Cristo es la fuente de nuestro gozo y también de nuestra paz y de nuestra esperanza. Digamos como el autor cuando dijo, mi Redentor es Cristo, mi gozo y mi canción. Digamos como aquel que dijo, yo tengo gozo, gozo en mi corazón, porque Cristo está conmigo. Que el Señor nos bendiga, que tengan un hermoso sábado y que de aquí en adelante, como nunca, disfrutemos de una vida que tiene un sentido superior y que en este mundo de dolor experimenta el gozo de Cristo en nuestras almas. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y mis queridos amigos.
Amén.